¿Qué tal? Bien, vamos a continuar con otro mantenimiento, en este caso de una máquina utilizada en carpintería. Puede ser algo de nivel doméstico, así tipo hobby. Bien, esto es una lijadora. Es una máquina lijadora, se coloca en este sector ahí, como la base. Tenemos la lija ya desgastada. Y por medio de un mecanismo colocamos y extraemos la hoja de lija. ¿Ven? Este mecanismo que tenemos acá. No quiero taparlo. Bien, esto de esta forma se abre esta trabita y sacamos. Vamos a sacar acá la hoja de lija. Bien, sacamos la trabita y ya tenemos nuestra hoja de lija retirada. Bueno, esta lijadora, el problema o el inconveniente que tiene es que no arranca apenas uno lo acciona al botón. Bien, vemos acá las características. Se lo llama lijadora orbital. La potencia 135 watts, 10.000 RPM. Creo que ahí en otro video yo había dicho mal sobre la cuestión de la RPM. Tuve que poner un cartelito ahí corrigiendo la cantidad de RPM que tenía el motorcito de la amoladora. Pero bien, estas RPM son propias del motor que tiene esta máquina, pero obviamente que no se traducen en algo giratorio acá en la parte donde va nuestra herramienta lijadora, nuestra lija. Esta es nuestra hoja de lija. Esta es la base lijadora, que tiene un movimiento más bien suave, no es un movimiento frenético. Vamos a ver ahí. Bien, no enciende. Está bien la alimentación, todo. Tiene un pequeño problema, a ver si arranca ahí. Con respecto a esto. Vamos a ponerlo así. Bien, no arranca. Bien, ese es el problema justamente por el cual me han pedido que lo revise, que en cierta forma hay que mover un poquito lo que es la base para que comience a trabajar, digamos, la lijadora. Lo cual no tendría que ser así, debería funcionar en un primer momento, en el que yo lo acciono al botón. Bien, y tampoco no es una cuestión de seguridad. Bien, hay algunas máquinas que uno lo apoya esto y comienza a lijar, y no debería funcionar mientras no está apoyada sobre lo que es la superficie. Vamos a ver si esta máquina tiene realmente ese mecanismo, aunque el dueño me dijo que no, que funcionaba siempre apenas uno encendía el botón. Así que el problema seguramente ha de ser algún problema mecánico, quizás algo que tenga que ver con la limpieza de la máquina. Bueno, esto solamente lo han estado utilizando por lo que se ve para madera y para pared. Lo que estaría faltando acá es justamente una bolsita que va colocada acá, este orificio que tiene acá en la parte de atrás, donde todos los desperdicios son bien colocados ahí adentro. Funcionaría como una aspiradora, uno lija, esto también aspira y todos los desperdicios van quedando acá, lo cual está bueno porque nos ayuda con el tema de la limpieza posterior. Bueno,
Ahora lo vamos a desarmar y vamos a ver que el motor se coloca acá de forma vertical en este lugar. También seguramente es un motor universal, ya que todas estas máquinas, herramientas eléctricas manuales, trabajan con un motor universal. Y vamos a descubrir cuál es el problema de por qué esta máquina no enciende cuando yo acciono y tengo que en cierta forma hacer un poquito de presión ahí para que arranque. ¿Bien? Algún mecanismo de seguridad que no está trabajando de forma correcta. Bueno, como verán acá, ya he quitado todos los tornillos. Estos tienen acá, bien, en la base hay 4, estaría faltando uno que no lo tenía. Y tenemos acá un pequeño rodamiento, un pequeño rulemán en el centro, obviamente para que sirva como soporte para el eje, obviamente, de lo que es el rotor. Luego tenemos otros tornillos, tenemos 6-7 tornillos de este tipo que van, ¿cierto?, asegurando toda la estructura ahí en esos sectores que vemos en el costado de la máquina. Y adentro, fíjense que tampoco, esto no es demasiado complejo en cuanto a lo que es eléctrico. ¿Vean? Tenemos acá ventilación, como hemos dicho, ¿no es cierto? Ayuda a la refrigeración de la máquina y también ayuda a sacar todos los desperdicios. Bien, hace una bolsita que va colocada, bueno, en este sector. Bien, esto absorbe todos los restos y los va tirando en la bolsita, con lo cual acá adentro también hay restos de el material de desecho del proceso de lijado. Un polvillo, en este caso, vamos a ver si es de pintura o de madera, ¿no es cierto? Pero bueno, esta parte, lo que es refrigeración, también ayuda a lo que es la aspiración de los desechos. Vemos acá lo que es el núcleo de nuestro motor, es el núcleo del estator. Fíjense que tiene una sola bobina, que no está dividida en dos partes como en el caso de la moladora. Bueno, en el caso de la moladora yo no lo había mencionado, pero también teníamos las paletas de ventilación. Se veían ahí, obviamente, en el video, pero bueno, las paletitas que se ven ahí y que se ven en toda máquina, su función es obviamente ayudar a la refrigeración de la máquina, porque esto de verdad se calienta bastante cuando funciona. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba para que vean. Vamos a ver ahí. Bien, no estaría arrancando, ¿ven? Esto está desarmado, obviamente que quizás por la inclinación que tiene, no está bien alineado, esto no va a arrancar. Bien, y vamos a escuchar ese ruidito. Bueno, veamos lo que son las partes eléctricas. Tenemos el cable de alimentación que está en buen estado. Este prensacable, bueno, también sería un protector de cable. Acá tendremos nuestro prensacable, como hemos visto en el caso de la moladora. Esto para que no corramos el riesgo de tironear el cable y romperlo. El botón de encendido. Vamos a ver si no está un poco sucio por dentro. Y el botón de encendido que corta fase y neutro. Cortamos fase y neutro con este botón de encendido. Y vemos que acá la fase va conectada a uno de los carbones o escobillas de esta máquina. Y el siguiente, la otra escobilla, se conecta con la bobina que está en el estator, que tiene una sola bobina y tiene unos polos
vamos a decir así también saliente. Vemos ahí la forma en la que esto se va estructurando ahí. Bien, ahí podemos ver cómo se coloca el rotor en el medio, el mismo tipo de rotor en el caso de la moladora. Vemos ahí los polos ranurados con esas muescas que se les hace a veces para mantener el balance de rotación. Un rulemán, el colector con sus delgas. Tenemos otro rulemán aquí y vemos que también tenemos otro acá en la base. Bien, esta sería la posición en la cual trabaja esta máquina. Bueno, vemos la forma que tienen estos polos. Es bastante común encontrarlo de esta manera. Vale, es un formato, no como en el caso de la moladora, pero es bastante común a veces encontrarlo en aparatos de ventilación a este formato de estator. Tenemos la bobina, tenemos una sola bobina y los núcleos van envolviendo a lo que es el rotor de esta manera. Bien, vamos a colocar ahí bien cómo es el nombre de este tipo de núcleo. Sus polos también son ahí salientes. Ahí está. Bueno, esta única bobina que tiene el estator, bien, no está dividida en dos partes, en dos secciones, como en el caso del motor de la moladora, está en serie con lo que son las escobillas, por lo tanto está en serie con el bobinado del rotor. Bien, entonces esta máquina trabaja con el rotor conectado en serie con lo que es el bobinado del estator. Bien, como sabemos que está en serie, bueno, si seguimos el circuito eléctrico, vemos que acá va conectada una escobilla. Esta escobilla hace la conexión con la bobina y luego la bobina va al neutro. O sea que todo el circuito está en serie. Si esto no llegase a funcionar, si esto no llegase a conducir, la máquina no va a trabajar. Si hay un problema de conducción en estos sectores donde están escobillas, tampoco la máquina no va a trabajar. Si hay un problema de conducción acá en la bobina, tampoco va a funcionar esta máquina. La máquina no arranca, entonces vemos cuál será el problema de conducción aquí. Quizás la limpieza acá. Bien. Yo desconfiaba de que alguna de estas ranuras, ¿no es cierto? Las delgas, perdón, las chapitas, ¿no es cierto? De las delgas estén rotas, por eso no arrancaba la máquina, pero aparentemente no hay daño, digamos, por calor acá. Simplemente está un poco sucio. Entonces, veamos si el problema es justamente la limpieza. Y si no, veamos si no hay un problema de conducción acá, en esta parte de lo que son acá las escobillas. Vamos a medir también la bobina, a ver si está en buenas condiciones. Así que bueno, veamos qué será lo que sucede con esta máquina y obviamente después vamos a hacer limpieza. Bien, acá tenemos nuestro multímetro. Acá está colocado. Bien, tenemos seleccionada la función aquí de medir continuidad. Bien, también podremos medir resistencia, pero bien, ya no es lo mismo. Bien, si no
nos marca continuidad. Podemos ver en la pantalla que marca una resistencia y lo podemos colocar ahí por lo menos en 200 ohms como para medir lo que es la resistencia. Vamos a medir aquí, esta es la cuestión de continuidad. Tenemos acá la primera escobilla y la fase. ¿Bien? Primera escobilla y la fase. Bueno, efectivamente que hay continuidad. Marcará unos 20 ohms aproximadamente. Si medimos entre esta y esta, también tenemos prácticamente lo mismo. ¿Bien? Estamos midiendo la resistencia de lo que es el carboncito. ¿Bien? De nuestra escobilla. Y si medimos entre este sector, acá, y el neutro, mediríamos acá lo que es la resistencia de la bobina. Comprobaremos si no existe un daño, ¿no es cierto? Falta de continuidad, lo que sería un circuito abierto. Sin embargo, bien, tenemos justamente continuidad y estamos midiendo una resistencia, con lo cual la bobina, por lo menos en circuito abierto, no está. Bien. Podría encontrarse en cortocircuito. Si midiéramos una resistencia muy baja, quizás estaría en cortocircuito, pero ya con la prueba esa preliminar que hice, hubiera saltado las protecciones, bien, se hubiera activado la ITM de acá de la casa si estuviese en cortocircuito, lo cual no es así. Bien, en cuanto al rotor, podemos medir la continuidad. Fíjense en que las bobinas tienen varios sectores en donde hacemos una cierta conexión con lo que es el colector. Bien, tiene acá unos cablecitos que hacen la conexión hacia cada una de las delgas del colector. Bien, en el análisis de lo que son las máquinas de corriente continua, se hace un pequeño análisis a este tipo de rotores. Bien, eso está como apunte. Lo voy a dejar en el link para que se entienda un poco más por qué se hace de esta manera. Pero todo tiene que ver justamente con el funcionamiento que va a tener una máquina. ¿No? Para que pueda girar esto, bien, los polos obviamente tienen que estar energizados en el momento que corresponde. Justamente por eso está dividido de esta manera el colector. Está dividido en muchas partes, no solamente en dos. Bien, si tuviéramos un motorcito de corriente continua común y corriente, veríamos que está dividido en dos sectores solamente el colector. Y si uno lo desarma al motorcito, va a ver que el colector está dividido en dos partes nada más. Bien, tiene dos delgas. Porque obviamente tiene mucho... Sí, tiene solamente dos bobinados ahí, dos polos. Aunque algunos de esos polos están divididos en tres partes, pero bueno, en realidad siempre manifiestan ahí dos polos. Acá tenemos una mayor cantidad de polos, no tenemos solamente dos. Por ende, la cantidad de ranuras que vamos a tener van a ser mayores. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de ese tema. Así que para medir esto, en conclusión, para medir esto, habría que ver una por una si realmente están en circuito abierto. Yo recién estuve midiendo un poco y no se ve que exista, ¿no es cierto?, algún daño en particular. Pero bueno, si existiese algún daño aquí, sería una de las razones por las cuales la máquina no arranca. Entonces pueden observar ahí, no hay
indicios de que exista algún daño en esos cablecitos. Así que bueno, veamos. Vamos a hacer una limpieza bastante profunda de toda la máquina y veamos si la cuestión, ¿no es cierto?, era justamente la limpieza de las partes, sobre todo ahí en las escobillas, va a decir ahí, en las delgas del colector, y bueno, en el resto de la estructura, en este polvillo, realmente puede llegar a entorpecer el funcionamiento de la máquina. Estoy midiendo esto también y aparentemente tiene un buen contacto. Pero bueno, vamos a hacer una limpieza integral ahí de toda la máquina. Vamos a limpiar acá lo que es el colector, la base, y hacer una lubricación obviamente de esas partes móviles. Continuemos ahí con el trabajo ahora con limpieza. Bien, ya hemos hecho acá todo lo que es limpieza, ¿no es cierto?, de las partes interna y externa también. Un poquito de polvillo, ¿eh? Y ya he estado probando de nuevo y arranca bastante bien ahí el motor. Ya lo iba a mostrar de nuevo armado. Fíjense en acá cómo se forma de nuevo una película de carbón. Acá en las delgas del colector. Lo que sí he limpiado cada una de las ranuras que existen entre las delgas. La razón de limpiar cada una de las ranuras es justamente eliminar restos de polvo que pueden quedar alojados ahí. Usted no tiene ningún tipo de protección. El polvo ingresa a cualquier parte de acá dentro de la máquina. ¿Cuál es el drama con el polvillo que queda ahí? Que el polvo puede llegar a humedecerse. Puede terminar resultando en una especie de cortocircuito, justamente así, algo así como un cortocircuito, que no es algo perfectamente conductor, pero al tener humedad puede llegar a ocasionar ese problema que observábamos, que no arrancaba justamente porque se producía una especie de corto, digamos, es como que entraba en corto el bobinado del rotor, ya que no existe aislación entre cada una de las delgas, porque si esas delgas vienen, como le digo, fuesen todas continuas, fuese una sola pieza, esto no se movería. Justamente la razón de ser de esas separaciones es que cada delga está conectada a una parte del bobinado y obviamente esa separación es necesaria para que se formen los polos magnéticos en los momentos, en lugares donde corresponde. Si existiese, ¿no es cierto?, un cortocircuito entre ambas delgas, ¿no es cierto?, sobre todo las que están apoyadas ahí, esas dos con las que hacen contacto ahí las escobillas, obviamente que el funcionamiento no sería normal, ¿sí? Más bien no arrancaría. Y es justamente lo que estaba sucediendo. Quizás justamente ese haya sido el inconveniente con esta máquina, la suciedad acumulada en esa parte de lo que es el motor. Parece algo, ¿no es cierto?, medio impensable, pero puede ser una situación que no perjudique a nuestra máquina. Y más en este caso donde no tiene mucho en cuenta el fabricante. No estoy diciendo que sea una máquina de mala calidad, pero algo para mejorar justamente el funcionamiento y la duración de la máquina sería proteger esa parte, ya que esto trabaja en un ambiente lleno de polvo. Por lo general, en todas las máquinas de este tipo van a tener problemas ahí con el colector y las delgas a causa de la suciedad. Algunos más y otros menos. Las amoladoras por lo general no tienen ese inconveniente porque
justamente hemos visto que esta parte se encuentra en la empuñadura donde uno sujeta la máquina y bien cerca donde se encuentra el cable de alimentación. O sea, está bastante lejos de lo que es el lugar donde hay polvo, podemos decir. Se puede llegar a generar polvillo. En cambio, en este caso está en la situación peor, ya que todo el polvillo ingresa a la máquina. Si bien parte se aspira, parte se lo redirige hacia afuera, por este conducto hay mucha cantidad que puede llegar a subir acá. Mientras más tiempo de uso tengamos, viene acá inclusive tenemos acá unas ranuras por donde puede llegar a ingresar el polvillo. Mientras más tiempo utilicemos la máquina, debemos saber que tenemos que hacerle un mantenimiento mucho más periódico para evitar estos inconvenientes. Bueno, yo ahora voy a reensamblar toda la máquina y vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Entonces, posible razón, posible causa, ¿no es cierto?, del fallo que tenía, la presencia de partículas de polvo entre las ranuras que separan cada una de las delgas del colector, que es lo que produce ese polvillo. Ese polvillo, ante la presencia de humedad, puede llegar a generar que se cortocircuiten justamente las delgas y el funcionamiento sea anormal. Bien, yo no estoy diciendo que se produzca un cortocircuito, ya que esto, ¿no es cierto?, el carbón, el polvillo que puede llegar a haber entre medio de las delgas, no es un conductor perfecto, pero sí entorpecería el funcionamiento de la máquina, ya que al momento de arrancar, cuando hay un contacto entre estas dos, bien, hay un contacto, ¿no es cierto?, sobre la escobilla de las delgas, la viera algo ahí que me está cortocircuitando esas delgas, bien, el circuito eléctrico del bobinado no trabaja como corresponde, digamos. No estaría recibiendo la cantidad de energía para que se formen esos polos que van a permitir que arranque la máquina. Y además, al estar este bobinado y este en serie, como si hay una falla de conducción acá, eso también se va a traducir acá en el funcionamiento del bobinado del estator. ¿Bien? Si no hay una buena conducción entre este y este, no va a conducir aquí. Si por el contrario, ¿no es cierto?, esto no trabaja como corresponde, digamos, el circuito eléctrico no estaría trabajando como corresponde, bien, mucho no va a hacer esto, digamos, va a funcionar, pero no, los polos no van a trabajar de la manera correcta. ¿Bien? Acá la idea es que la energía que ingresa, ¿no es cierto?, al rotor energice este sector y se formen los correspondientes polos, bien, norte y sur, que se van a repeler acá para que esto gire. Bien, si eso no trabaja de la forma correcta, nunca se van a formar esos polos y esto nunca va a arrancar como corresponde. Bien, entonces ensamblemos de nuevo la máquina. A tener cuidado con el tema de la limpieza, que puede llegar a ser un problema inclusive para la parte eléctrica. Vamos a ensamblar la máquina. Bueno, ya hemos terminado acá. Ya tenemos la hoja de lija, esta vieja, que ya la vamos a desechar ahí. Bueno, tenemos acá ya ensamblada la lijadora. Ya le coloqué un tornillo nuevo acá que le estaba faltando. Muy importante que quede todo esto bien sujeto, porque si no, algún problema nos va a ocasionar. Ya coloqué bien ahí estos ganchitos ahí, no sé si llamarlo ganchito, pero sí como de hacer ahí mordaza, una pequeña mordaza que sujeta justamente la hoja de lija cuando yo la coloco. Bien, vemos acá este
sistema, ¿no es cierto?, que es de ventilación. Y no lo había mencionado, pero también es un contrapeso, ¿bien? Justamente ese elemento que es metálico, que tiene ahí esas paletitas que sirven para refrigeración, para dispersión también de lo que es el polvo, por su forma, por su construcción, trabaja como un contrapeso, tiene de un sector una mayor cantidad de material, por lo tanto es más pesado de ese sector, y hace justamente el movimiento de vibración de la máquina. ¿Mm? Bien. ¿Cómo se trabaja con esta máquina? Lo ideal es trabajar así, en horizontal. Bien, no sé si es muy apta para este trabajo así en forma vertical. Bien, yo creo que es específica para madera y no para lijar paredes. Yo creo que es así. Digamos, la metodología de trabajo con esto es utilizarlo así en horizontal, no sé si tanto en vertical. Habría que ver justamente, eso es lo que dice el fabricante al respecto, pero yo creería que es más para trabajar en lo horizontal. Bueno, entonces consideraciones para trabajar con esto. Bueno, limpieza periódica, utilizarlo creo mayormente en forma así horizontal. No sé si trabajará muy bien que digamos en la parte vertical. Bien, así de esta manera. Quizás sí, si el uso no es demasiado prolongado, yo creo que no hay inconveniente. Yo veo más que nada por el tema del polvillo. Es más probable que usándolo sin vertical termine entrando polvillo acá en este sector. Desde que si es así, digamos, tampoco no estaría recomendado utilizarlo así de esta manera. ¿Qué otra consideración? Bueno, tener cuidado acá con estos sectores, que ninguno se desprendan ahí los tornillos, porque puede ocasionar algún problema. Problemas de vibración que no son propias de la máquina, sino más bien serían ajenas y problemáticas. Digamos, si esto no está bien sujeto, y obviamente si no está bien sujeto, puede llegar a ocasionar un accidente ahí, ya que la base se desprendería y bueno, algún problema va a ocasionar. Bien, entonces ahora está funcionando bien. Reacciona correctamente. Bueno, entonces esto después lo vamos a pegar ahí, que es parte de lo que deja el fabricante ahí. Y aparte que tiene la dirección, obviamente, del servicio técnico, pero bueno, ya el servicio técnico de mantenimiento ya lo estamos haciendo acá nomás, pero bueno, vamos a volver a colocar ahí, no hay ningún inconveniente. Algo que hemos visto que es justamente la placa de características y el símbolo, ¿no es cierto?, de lo que es clase 2, bien, es un aparato de clase 2. Bueno, damos por concluido entonces este trabajo que ha sido de mantenimiento. Importante, ¿bien? Aunque parezca que no, es importante realizar la limpieza. Justamente la limpieza influye mucho en el funcionamiento de la máquina, como habrán visto. No arrancaba, ¿no es cierto? Y no era un problema eléctrico, sino aparentemente más bien un problema de lo que es limpieza. Y seguramente también el hecho de no tener ese tornillo también influía bastante, porque no estaba bien alineada la base esta, y algún problema seguramente ocasionado, y por eso teníamos que moverlo, ¿no es cierto?, la base para que arranque de nuevo. Bueno, consideraciones varias ahí. Limpieza y controlar la integridad de la máquina, no utilizar una máquina que esté dañada, que le falte alguna parte, porque bueno, obviamente eso es problemático y
no solo influye en el funcionamiento de la máquina, sino también que puede ser peligroso para el usuario. Muy bien. Hemos terminado entonces con nuestro mantenimiento de la lijadora orbital.